¿Cómo es que existen el sufrimiento y el dolor, el mal y la maldad? ¿No había pronunciado Dios buena toda la creación? Hola, soy Dionisio Bailer y en esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Hemos visto desde el principio que la única manera que tenemos de hablar sobre Dios, si es que nos vamos a valer de la Biblia, es en relación con la vida y existencia humana. Incluso, como acabamos de ver en la lección anterior, es difícil hablar de Dios como creador del universo sin que esa conversación vuelva siempre a realidades sociales, políticas y económicas de la convivencia humana. Es porque hemos experimentado aquí en la tierra que Dios interviene creativamente para machacar el orden impuesto por regímenes jerárquicos de opresión, que hemos aprendido a pensar que todo lo que hay en el cielo y en la tierra está sometido a su poder. Pero si Dios es el creador y si su creación fue desde el principio buena, necesitamos explicarnos por qué la vida humana está tan frecuentemente cargada de conflicto y maldad, sufrimiento, explotación y opresión. Para explorar esa cuestión, veremos algunos textos bíblicos que hablan de la caída. El concepto de caída indica la idea de que antes las cosas estaban bien, pero ahora algo sucedió que lo puso todo patas arriba, para que ahora existan el mal, el dolor y la muerte, en la vida humana en general y en las relaciones humanas en particular. En general, nos resulta útil ver dividido el contenido de los libros bíblicos en párrafos con subtítulos, cuya extensión y cuyas cabeceras varían entre una edición y otra de la Biblia. Sin embargo, a veces eso nos lleva a no observar la continuidad que puede encerrar una historia más larga o un argumento más largo. Habitualmente se suele entender que Génesis 2 es una continuación del relato de la creación en Génesis 1, mientras que la desobediencia y expulsión del Edén en el capítulo 3 es otro tema aparte. Pero para los efectos del presente estudio es más útil observar la continuidad de la narración que empieza en Génesis 2:4 y que no concluye hasta el final del capítulo 4. Porque la seriedad de la caída de la humanidad solo puede entenderse cabalmente si se tiene en cuenta el especialísimo relato de la creación que le hace de prólogo. Y sus consecuencias solo se pueden empezar a apreciar si se tiene en cuenta el relato que empieza con la expulsión del Edén, pero culmina con la cruel jactancia de Lamec. La unidad de esta narración se aprecia al observar que los versículos de Génesis 2:4 y 5:1 allí aparecen sendos títulos de sección, o por lo menos indican claramente en ambos casos el inicio de un nuevo tipo de material. La narración que empieza en Génesis 2, versículo 4, no depende en ningún particular de lo que cuentan Génesis 1:1 a 2:3, y nos ofrece, de hecho, una descripción diferente de la creación. Una creación donde las cosas suceden en otro orden, de otras maneras y con otras motivaciones. La manera de contar la creación en Génesis 2:4 a 24 hace de prólogo necesario para lo narrado en los capítulos 3 y 4 de Génesis. El inicio del capítulo 3 no es realmente un inicio. El capítulo 3 podría haber empezado un versículo antes, o podría haber empezado en Génesis 2:18, o en Génesis 2:16, o puestos al caso, ¿por qué no?, en Génesis 2:4. Antes de proceder a la lectura, he de aclarar
que mi traducción del texto a continuación, en la traducción, me he permitido sustituir el nombre tradicional en castellano de algunas personas por una aproximación al significado de sus nombres en lengua hebrea. En lugar de Adam o Adán he puesto el terrícola. En lugar de Hawá o Eva, vida mía. En lugar de Caín, puñal. En lugar de Hebel o Abel, ilusión. Y a lo último, en lugar de Lemec o Lamec, he puesto por palizas. Observemos ahora entonces los particulares de esta historia contada en toda su amplitud. Observemos la intención positiva, creadora de Dios y las consecuencias negativas, destructivas de la conducta humana. Esta es la genealogía del cielo y la tierra desde que fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Todavía no existía ninguna planta del campo, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había ningún terrícola que labrase el terreno, aunque emanaba agua de la tierra que regaba toda la superficie del terreno. Entonces formó el Señor Dios al terrícola con polvo del terreno y sopló en sus narices el aliento de vida. Y así es como existe el terrícola, un ser viviente. A continuación, plantó el Señor Dios un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al terrícola que había formado. Entonces hizo brotar el Señor Dios del terreno todo árbol de aspecto deseable y bueno para comer. Y en medio del huerto, en medio del huerto, el árbol de la vida y también el árbol de la noción del bien y del mal. Salía por aquel entonces un río desde Edén para regar el huerto, y desde allí se dividía en 4 corrientes. La primera es el río Pisón, que bordea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es valioso, y hay allí también ámbar y piedras preciosas. El segundo es el río Gihón, que bordea toda la tierra de Cush. El tercero es el río Hiddekel, que pasa por el este de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Así que toma el Señor Dios al terrícola y lo instala en el huerto de Edén para que se lo labre y se lo cuide. Y dio instrucciones el Señor Dios al terrícola diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer hasta hartarte. Sin embargo, del árbol de la noción del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol morirás irremediablemente. Entonces dijo el Señor Dios: no está bien que el terrícola esté solo, voy a hacerle una ayuda que esté a su lado. Entonces formó el Señor Dios con tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y se los trajo al terrícola para ver cómo los llamaba. Y cada ser viviente, según lo iba llamando el terrícola, así se llama. Y puso nombres el terrícola a todos los animales domésticos y a las aves del cielo y a todas las fieras del campo. Sin embargo, no se encontraba ninguna ayuda que pudiera estar al lado del terrícola. Así que el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el terrícola, que se quedó dormido, y le arrancó uno de los lados de su esencia y por la parte baja le arregló la carne. Y con el lado que le había arrancado al terrícola, construyó una humana y se la trajo al terrícola. Entonces dijo el terrícola: esta vez sí que es esencia de mi esencia y carne de mi carne. Esta se llamará humana, puesto que del humano fue arrancada. Por eso es que el varón deja a su padre y madre y se aferra a su mujer y ya nunca se separan. Estaban los dos desnudos, el varón y su mujer, y desconocían la vergüenza. Un día, el dragón, que era el más sabio de todas las fieras del campo que había hecho el Señor Dios,
El dragón le dice a la mujer: así que Dios os dijo que no comierais de ninguno de los árboles del huerto, ¿eh? La mujer le dice al dragón: sí que podemos comer de los árboles del huerto, aunque del fruto del árbol que está en medio del huerto, nos dijo Dios que no comiéramos ni siquiera nos acercáramos, no sea que muramos. El dragón le dice a la mujer: en absoluto moriríais, porque bien sabe Dios que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seríais como los dioses, que tienen noción del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno, comestible, de aspecto delicioso y deseable para obtener sabiduría. Así que arrancó algunas de sus frutas y comió. También le dio a comer a su varón, porque estaban juntos, y él comió. Y efectivamente, se les abrieron los ojos a los dos. Entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron unas hojas de higuera y se fabricaron unas prendas para la cintura. En eso, oyen la voz del Señor Dios que se pasea por el huerto a la brisa del día, y el hombre y su mujer se esconden de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces llamó el Señor Dios al hombre y le pregunta: ¿dónde estás? Oí tu voz en medio del huerto y me entró miedo porque estoy desnudo, así que me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No habrás comido del árbol que te instruí que en ningún caso comieras de él? Le dice el hombre: la mujer que me diste, que está conmigo, ella me dio del árbol y yo me lo comí. Entonces le dice el Señor a la mujer: ¿pero qué has hecho? El dragón me convenció y me lo comí. Entonces dice el Señor al dragón: por haber hecho esto, maldito seas entre todos los animales domésticos y entre todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre tu panza y tragarás polvo todos los días de tu vida. Y dispongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te atacará por la cabeza y tú la atacarás por el talón. A la mujer le dice: multiplicaré mucho tus dolores de parto que sufres cuando das a luz hijos. Desearás lo que quiera tu varón y él te dominará. Y al terrícola le dice: puesto que escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te instruí diciéndote que no comieras de él, maldito sea el terreno por tu culpa. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Cardos y ortigas te brotarán, pero comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu cara te alimentarás hasta que vuelvas al terreno que de él fuiste arrancado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y el terrícola llamaba a su mujer vida mía, porque ella es la madre de la vida. Y el Señor Dios hizo para el terrícola y para su mujer túnicas de pieles para que se vistieran. Entonces dijo el Señor Dios: mira que el terrícola es ahora como uno de nosotros, puesto que tiene noción del bien y del mal. A ver si ahora va y estira la mano y arranca también del árbol de la vida y come y vive eternamente. Así que lo echó el Señor Dios del huerto de Edén que había hecho para que labrase el terreno y para que recogiera de él. Desterró al terrícola y apostó monstruos alados al este del huerto de Edén y una llamarada mortal que se revolvía para que vigilasen el camino al árbol de la vida. El terrícola intimó con vida mía, su mujer, y ella concibió y parió a puñal. Ella dijo: he conseguido un varón con el Señor. Y volvió a dar a luz a su hermano, Ilusión. Y mira, Ilusión fue pastor de ovejas, mientras que Puñal labraba el terreno. Y sucedió que al cabo de cierto tiempo trajo Puñal del fruto del terreno una ofrenda para el Señor. E Ilusión lo observó, así que él también, la más selecta y deliciosa de sus ovejas. Y el Señor tuvo en cuenta a Ilusión y su ofrenda,
pero a Puñal y su ofrenda no los tuvo en cuenta. Entonces Puñal se enfadó muchísimo y se sintió deshonrado. Le dice el Señor a Puñal: ¿por qué estás enfadado? ¿Y por qué te sientes deshonrado? ¿Acaso no te es honra suficiente hacer el bien? Mientras que no hacer el bien es abrir la puerta a la maldad que está al acecho y se apoderaría de ti, aunque estás a tiempo de dominarla. Pero Puñal discutió con ilusión su hermano, y se sucedió que estaban en el campo, y se alzó Puñal contra su hermano y lo mató. Entonces le dice el Señor a Puñal: ¿qué hay de ilusión, tu hermano? ¿Y yo qué sé? ¿Acaso tengo yo que proteger a mi hermano? ¿Pero qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me llama a gritos desde el terreno. Y ahora, maldito seas tú del terreno que por tu mano abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano. Por mucho que le abres el terreno, jamás volverá a darte sus productos. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces le dice Puñal al Señor: demasiado pesada es esta sentencia para mí. Mira que me destierras hoy de la superficie del terreno, y de tu presencia me tengo que esconder. Vagabundo y errante seré en la tierra, y cualquiera que me descubra me matará. Entonces le dice el Señor: por tanto, cualquiera que mate a Puñal, su venganza se multiplicará por 7. Entonces el Señor puso una señal sobre Puñal, no sea que cualquiera que lo descubra lo mate. Y se marchó Puñal de la presencia del Señor, y vivió en la tierra de Nod, al este de Edén. Después intimó Puñal con su mujer, y ella concibió y parió a Hanoc. Y construyó una ciudad, y le puso a la ciudad el mismo nombre que a su hijo, Hanoc. Y a Hanoc le nació un hijo, Irad. E Irad tuvo a Mehujael, y Mehujael tuvo a Metusael, y Matusael tuvo a Porpalizas. Y Porpalizas tomó para sí 2 mujeres. La primera se llamaba Adá, y la segunda Tzilá. Y Adá parió a Jabal. Este fue el antepasado de los que viven en tiendas y se dedican a la trashumancia. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Este fue el antepasado de todos los que tocan la guitarra y la flauta. Y en cuanto a Tzilá, ella también parió a Tubal-Caín, experto en toda metalurgia del bronce y del hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Entonces dijo Porpalizas a sus mujeres, Adá y Tzilá: obedeced mi voz, mujeres de Porpalizas, oído atento a mis palabras. Os advierto que he matado a un hombre porque me pegó y a un niño porque me arañó. Porque la venganza de Puñal se multiplicó por 7, pero la de Porpalizas por 77. Entretanto, el terrícola volvió a intimar con su mujer, que le parió un hijo llamado Set, porque me ha puesto Dios una semilla para sustituir a Ilusión, porque lo había matado Puñal. En cuanto a Set, él también tuvo un hijo y lo llamó Enos. En aquellos tiempos empezó a invocar el nombre del Señor. Son muchas las cosas que sería posible comentar aquí. Con todo, yo destacaría, primero, la relación entre la productividad de la tierra y el ser humano. La importancia de este tema viene indicada desde el principio con la observación de que antes de que fuese posible crear la vida vegetal, primero era necesario haber creado al ser humano para que labrase la tierra. Una vez moldeado el agricultor humano del polvo de la propia tierra y traído a la vida por el soplo del aliento, entiéndase el Espíritu Divino, Dios procede a hacer brotar la vegetación de la tierra. A continuación, Dios procede a crear los ríos primitivos para regar el huerto. No lo pone expresamente, pero la inferencia parece ser que
ese riego depende de la canalización y la red de acequias que deberá hacer el ser humano para traer el agua desde los ríos hasta las plantas. Es así como este relato nos indica que la transformación de la tierra para su uso agrario es parte esencial de lo que significa ser humanos. Otras historias explorarán otros aspectos de la esencia de lo humano. Génesis 1, por ejemplo, ya había explorado el aspecto de estar hechos, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Pero esta historia, ahora, quiere explorar la relación entre el ser humano y la tierra de labranza. El cultivo de la tierra y la transformación ecológica consiguiente no son extraños a la voluntad del Creador. No son contrarios a la propia naturaleza del ser humano, como no son contrarios tampoco a la naturaleza de la tierra. El impulso a transformar la tierra, podríamos atrevernos a decir, lo tenemos escrito en los genes. No es un añadido artificial posterior. A la vez, esto conlleva una fuerte responsabilidad. Nos ha sido encomendado no solo el cultivo, sino también la conservación de la tierra. Ninguno de los animales que creará a continuación Dios recibe un encargo de semejante envergadura y responsabilidad directa por la salud y biodiversidad del planeta. Sin embargo, desde que el ser humano es también desobediente a Dios, su relación con la tierra sufre una alteración con consecuencias desastrosas. Consecuencias desastrosas en primera instancia para el propio ser humano, que haya que la tierra ahora produce espinos y cardos y no solamente pan. El ideal placentero de una tierra que es un huerto fácil de cultivar se ve sustituido por la realidad de un trabajo arduo de sol a sol. Un trabajo agotador e impredecible, donde las cosechas fallan, donde la tierra pierde propiedades, donde plagas y enfermedades consumen las plantas cultivadas. Es así como también la tierra sufre las consecuencias del pecado. La destrucción ecológica y los cambios climáticos a nivel mundial que vemos en nuestra propia generación seguramente distan mucho de ser lo que tenía en mente en su día el narrador de esta historia, pero parecen profundamente coherentes con esta visión de las consecuencias negativas de las conductas del ser humano cuando se rebela contra su Creador. Pero eso no es todo. Inmediatamente a continuación de la maldición que sufre la relación entre el ser humano y la tierra a raíz de la desobediencia, hallamos la historia de Caín, que derrama sobre la tierra la sangre de su hermano. Es desde la tierra que la sangre de Abel clama al Señor. Y ahora la tierra, toda la tierra, no solo el Edén, asqueada con la sangre del fratricidio, ya no brindará más sus frutos a Caín. Es difícil imaginar una manera más triste de describir las consecuencias nefastas del pecado. Caín, el agricultor, a quien la tierra ya no brinda sus frutos, se refugia en un reducto urbano. La fundación de la primera ciudad se entiende así como un acto de desesperación cuando ya no es posible vivir de la tierra. Sin duda, la emigración desde el campo a la ciudad ha sido vivida así por incontables generaciones de personas como una maldición y un exilio indeseado. No es así, desde luego, como la viven los que han nacido en la ciudad y no conocen otra vida. La ciudad tiene muchos atractivos y la vida en ciudad no es necesariamente mala. Pero es imposible negar
una cierta nostalgia residual que nos queda a todos al contemplar la belleza de los campos y de la naturaleza fuera de las ciudades, o en los parques urbanos donde intentamos crear pequeñas imitaciones del campo. Esta visión negativa no es la última palabra de la Biblia sobre la vida urbana. En el libro de los Hechos observamos que la expansión del Evangelio empieza en una ciudad, Jerusalén, y culmina en otra ciudad, Roma. Y ya hemos visto que la visión del Apocalipsis nos conduce a otra ciudad, la Nueva Jerusalén descendida del cielo. Pero sin ser la última palabra, esta no deja de ser la primera palabra de la Biblia sobre la vida urbana. Un estilo de vida que para millones de personas resulta opresivo, lleno de pobreza y miseria, y de tentaciones y vicios, y de enfermedades y muerte, y de inefable soledad. También tenemos las diferencias de género. En este relato, después de moldear e insuflar vida a un ser humano único, el Señor observa que este ser se queda incompleto. Quizá incluso habría que decir que en esa soledad no es del todo humano. La palabra hebrea Adam tiene varios significados. Puede ser tierra o arcilla, puede ser el color rojo de la arcilla, puede ser el ser humano en general, y puede ser el nombre Adán de un individuo humano en particular. Esto último solo es posible a partir de Génesis 2:23. Hasta los versículos 21 y 22 no parece que sea posible atribuir género a aquel ser humano que es incompleto precisamente porque no es todavía un ser sexuado. En Génesis 2:21 Dios anestesia a este ser asexual y lo divide en dos, apartando uno de sus costados. La traducción costilla resulta poco satisfactoria aquí y no bien exigida por el término hebreo empleado. Una idea más satisfactoria de lo que supone este acto de apartar uno de los costados del humano original nos la daría la imagen de la multiplicación de un organismo unicelular que sencillamente se divide en dos. Uno de estos costados será a partir de ahora la mujer, el otro costado el varón. Comparten el mismo material genético y sin embargo ambos, la mujer pero también el varón, son diferentes a aquel ser moldeado inicialmente por Dios, porque ahora son seres sexuados, capaces de reproducirse normalmente y destinados a vivir en sociedad humana. La soledad es siempre una opción, pero será siempre entendida como la privación de un elemento esencial de lo que supone vivir una vida plenamente humana. Si la desobediencia trae como consecuencia la maldición de la relación con la tierra, no menos profundas son sus consecuencias sobre la relación entre mujer y varón. Desde luego, hasta la desobediencia y la maldición consiguiente, nada hay aquí que pueda interpretarse como jerarquía o diferencia de autoridad o capacidad de decisión entre la mujer y el varón. Ella es quizá ayuda idónea para él, pero no más que él pueda ser ayuda idónea para ella. En sí, el término ayuda o auxilio no puede indicar inferioridad, ya que en la Biblia la ayuda, el auxilio a quien clama el ser humano más habitualmente, es el propio Señor. Pero la desobediencia y la maldición consiguientes hacen destrozos en la pureza e inocencia propias de la igualdad e interdependencia relacional para que Dios creó a la mujer y el varón. Si la condición humana en relación con la tierra es la de una lucha a diario por sobreponernos a los efectos nocivos de la maldición ecológica,
no es menos así en cuanto a la relación entre los sexos. La lucha por sobreponernos a los efectos nocivos de esta maldición ha sido, en una medida u otra, el destino de todas las parejas humanas. Y benditas de Dios son aquellas parejas que, contra todos los condicionantes y obstáculos del pecado humano, consiguen aproximarse a la pureza de aquella igualdad y ayuda mutua primigenia. Y por último tenemos la brutalidad del cántico de Lamec. Es imposible leer sin un escalofrío la jactancia en la violencia homicida que encierra el primer canto que nos ofrece la Biblia. Nada nos extraña, si hasta aquí hemos llegado la raza humana, que 2 versículos más adelante, Génesis 4:25, nuestro relato de la caída de la humanidad, concluya contándonos que a partir de entonces los seres humanos empezaron a invocar el nombre del Señor. Es, entre otras cosas, la violencia asesina que sufrimos la humanidad lo que nos lleva a clamar a Dios. La señal que puso Dios a Caín buscaba evitar no sólo la justicia homicida de ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. De hecho, la expresión 7 veces será castigado, en Génesis 4:15, excluye expresamente la idea de que el castigo pudiera ser el de la pena capital. El asesino no puede ser ejecutado 7 veces. A la primera ya está muerto. Desde luego, Dios tiene que tener otros castigos en mente aquí. Pero el caso es que la señal del Señor sobre Caín surtió el efecto deseado y Caín no murió ajusticiado. Pero Lamec pone la lógica de la protección del Señor patas arriba. Entiende que la muerte de Caín hubiera de ser vengada con 7 asesinatos de su parentela cercana, indudablemente. Los verbos no indican tiempo, por lo cual entiendo que el final de Génesis 4:23 no constituye una advertencia, sino la jactancia de crímenes ya cometidos. Por mi herida maté al hombre que me hirió y a un niño. Y la venganza sanguinaria que caerá sobre cualquiera que atente contra la vida de Lamec será realmente inimaginable. 70 vidas. No tan inimaginable, al fin y al cabo. La historia nos regala episodios donde señores de la guerra, narcotraficantes, reyes paranoicos y tiranos de pacotilla han cometido atrocidades peores que esta. Desde luego, la tragedia del pecado humano es un horror sin límites. Y hasta aquí hemos llegado, entonces, en esta primera aproximación al tema de la caída del ser humano. Continuaremos en próximos episodios con otros textos de la Biblia. Hasta pronto.